Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, En tu Camino, En tu Camino. En tu Camino presenta la Biblia, la Sagrada Escritura, en versión novelada para ti. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a En tu Camino. Gracias a Dios hemos ido avanzando poco a poco en las narraciones sobre los libros de la Biblia y ya escuchamos el Génesis, Éxodo, Josué, Jueces, Samuel I y II, Libro de los Reyes, Esdras, Nehemías, Esther y ahora escucharemos Judith. Este libro narra cómo cuando el pueblo de Israel está a punto de ser vencido por un ejército asirio, comandado por el general Holofernes, se salva por intervención de Judith, una viuda de extraordinaria belleza que expone su vida para lograr su propósito, aniquilar al líder de sus enemigos. Aterrorizados por la muerte de Holofernes, los asirios huyen y sufren una tremenda derrota por parte de los judíos. Con una acción de gracias y un cántico de Judith, los judíos celebran su victoria y pasado el tiempo, Judith muere colmada de honores. El texto parece una leyenda por medio de la cual el autor, inspirado por Dios, quiere animar al pueblo en momentos de peligro, infundiéndole confianza en que Dios les dará la victoria sobre sus enemigos, incluso valiéndose de medios que parecen muy débiles, tanto como una mujer viuda. En tu Camino presenta el libro de Judith. Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran ciudad de Nínive cuando declaró la guerra al rey Arfaxad, y como los israelitas y otras naciones no aceptaron unirse a sus fuerzas, hizo un juramento. Juro por mi trono y por mi reino, vengarme de todas esas naciones, pero primero acabaré con ese Arfaxad. Ese hombre pensaba que podría ignorarme, pero ya ha visto cómo me he apoderado de sus ciudades, torres y plazas. Nabucodonosor persiguió a Arfaxad hasta las montañas de Ragau y acabó con él atravesándolo con sus lanzas. Ahora volveré a Nínive con mi ejército. Durante 120 días descansaron en Nínive y vivieron cómodamente. Luego, Nabucodonosor decidió vengarse de las naciones que lo habían despreciado y convocó en su palacio a los hombres más importantes de su reino. Su Alteza, todos sus ministros y altos mandos acudimos a su convocatoria. ¿En qué podemos servirle, oh gran Nabucodonosor? El monarca celebró un consejo secreto en el que expuso sus planes y todos decidieron destruir a los que habían despreciado el llamado del rey. ¡Muerte a los traidores! Apenas terminó el consejo, Nabucodonosor llamó a Holofernes, jefe supremo del ejército que le seguía en el mando, y le dijo: Toma unos 120,000 infantes valientes y caballos con 12,000 jinetes y ataca a quienes se opusieron a mis planes. Los heridos llenarán los valles y los cadáveres harán desbordar los ríos. Los desterraré hasta los confines de la tierra. Ve pues y apodérate de su territorio. Si se entregan a ti, guárdamelos para el día del castigo, pero si se rebelan, no los perdones. Entrégalos a la muerte y al pillaje en toda la tierra, porque juro por mi vida y por el poder de mi reino que cumpliré todo lo que he dicho. Así lo haré, su majestad. Reuniré a 120,000 hombres escogidos para la guerra y 12,000 arqueros a caballo y los prepararé para la batalla. También será necesario llevar un gran número de camellos para transportarnos, burros y mulas para nuestro equipaje, y ovejas, bueyes y cabras para alimentarnos. Holofernes recibió provisiones y gran cantidad de oro y plata de la casa real, y así salió con su ejército en nombre de Nabucodonosor. Llegó a la región montañosa y comenzó a mostrar su poder. Ya he arruinado Put y Lidia, a los hijos de Rasis y a los de Ismael, que están en el desierto al sur de Geleón. Atravesé el Éufrates, recorrí Mesopotamia, destruí todas las ciudades altas que dominan el torrente Abrona y conseguí llegar hasta el mar. El gran guerrero continuó su recorrido y se apoderó de Cilicia, derrotando a cuantos se le oponían. Llegó a la frontera de Jafet por el sur, frente a Arabia, rodeó a la gente de Madián, incendió sus tierras y tomó sus ganados. Ya hemos llegado hasta Damasco. Miren sus campos dorados por el trigo que está listo para la siega. Nuestros enemigos piensan que podrán cosecharlo, pero sufrirán el castigo por rebelarse a Nabucodonosor. ¡Pronto! ¡Quemen todos sus campos! ¡Dispersen sus ovejas y bueyes! ¡Y maten a todos los jóvenes!
Los habitantes de Sidón y Tiro, los de Sur y Oquina, los de Jamnia, Azoto y Ascalón, tenían miedo y temblaban ante él, por lo que enviaron este mensaje de paz a Holofernes. ¡Oh, gran señor! Nosotros nos consideramos siervos del gran rey Nabucodonosor y nos entregamos a ti. Trátanos como quieras. Nuestras granjas, nuestro territorio, nuestros campos de trigo, nuestras ovejas, bueyes y sus apriscos están a tu disposición. Haz con ellos lo que quieras. También son tuyas nuestras ciudades y sus habitantes son tus siervos. Entonces Holofernes bajó con su ejército al litoral. Al verlo, los habitantes de las ciudades y de los pueblos de los alrededores lo recibieron con coronas y danzando al compás del tamboril. Pero él destruyó sus templos, cortó los árboles de sus bosques sagrados y destruyó todas las divinidades para que los hombres de todas las lenguas y todas las tribus adoraran solamente a Nabucodonosor y lo proclamaran Dios. ¡Entiéndanlo de una buena vez! ¡No existe otro Dios que Nabucodonosor! ¡Él es el único Dios! Después, Holofernes llegó frente a la sierra montañosa de Judea. Señor, han sido muchos combates y es necesario revisar y organizar nuestras provisiones. Está bien. Acamparemos y permaneceremos aquí un mes para organizar el aprovisionamiento de nuestro ejército. Cuando los israelitas del territorio de Judá supieron que Holofernes había despojado a los pueblos vecinos y destruido sus santuarios, tuvieron miedo y temblaban pensando en la suerte de Jerusalén y sobre todo en la suerte de su templo. Ese hombre y su ejército destruyen todo a su paso. ¿Qué va a ser de nosotros y de nuestros hijos? Hace poco tiempo que regresamos del destierro y pudimos reunirnos como pueblo para consagrar el templo con su altar y su mobiliario que habían sido profanados. Y ahora corremos el riesgo de que Holofernes lo vuelva a destruir o a profanar. Será mejor que avisemos a toda la región de Samaria, a Cumá, Bet-Jorán, Belmaín, Jericó, Jobá, Esorá y el valle de Salem para evitar la destrucción. Así, los israelitas ocuparon las alturas de las montañas y fortificaron los pueblos. Y como habían terminado de cegar sus campos, guardaron provisiones. Joaquín, el jefe de los sacerdotes que estaba entonces en Jerusalén, ordenó: cuiden las subidas de la montaña que dan acceso a Judea, porque es fácil detener allí el avance de los atacantes, ya que es tan estrecho el paso que solo permite pasar de dos en dos. Los israelitas cumplieron las órdenes de Joaquín y todos los israelitas se dirigieron humilde y fervorosamente a Dios. ¡Oh, Yahvé! Nuestra vida está en tus manos. Líbranos de los enemigos que nos persiguen. Mira con bondad a estos siervos tuyos y sálvanos por tu amor. A ti clamamos, Señor. No nos hundas en la vergüenza. Hunde en la vergüenza a los malvados. Hombres, mujeres, niños y esclavos se pusieron sacos sobre sus cuerpos. Los habitantes de Jerusalén, con sus esposas y sus niños, se arrodillaron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos para rezar ante el Señor. Cubriremos el altar de saco y todos a una voz pediremos al Dios de Israel que no permita que nos arrebaten a nuestros hijos y a nuestras esposas, que no permita que destruyan nuestras ciudades ni profanen nuestro templo. El Señor oyó su voz y comprendió su angustia. El pueblo ayunó muchos días en Judá y Jerusalén ante el templo del Señor Omnipotente. Joaquín, jefe de los sacerdotes y ministros del Señor vestidos de saco, ofrecían el sacrificio perpetuo, y con sus gorros cubiertos de ceniza, clamaban al Señor con todas sus fuerzas para que velara por todo Israel. Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, supo que los israelitas se preparaban para la guerra, que habían cerrado los pasos de las montañas, fortificando las cimas de los montes y obstaculizando las llanuras. Esto hizo que se enojara muchísimo y llamó a los jefes de Moab, a los generales de Amnón y a todos los gobernadores del litoral y les dijo: ¡Hijos de Canaán! Díganme, ¿qué pueblo es este que se estableció en la montaña? ¿Qué ciudades habita? ¿Cuál es la importancia de su ejército? ¿En qué consiste su fuerza y su poder? ¿Qué rey guía su ejército? ¿Y por qué no se ha dirigido a mí como los otros países occidentales? Entonces Ahior, general de todos los amonitas,
le dio todos los pormenores del pueblo elegido por Dios. Escucha, Señor, este pueblo desciende de los caldeos. Habitaron primero Mesopotamia, pero no quisieron seguir a los dioses de sus padres que vivían en Caldea. Se apartaron del culto de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido. Por eso sus padres se refugiaron en Mesopotamia, donde permanecieron largo tiempo. Pero su Dios les aconsejó salir de su casa y marchar a la tierra de Canaán. Se establecieron en ella y adquirieron oro, plata y gran cantidad de ganado. Después bajaron a Egipto porque el hambre se extendió en Canaán y permanecieron allí mientras tuvieron alimentos. Allí el pueblo aumentó mucho, de modo que ya no podía contarse. El faraón de Egipto los obligó a trabajar haciendo ladrillos, los oprimió y los redujo a la condición de esclavos. Pero Dios castigó la tierra de Egipto con plagas incurables. Ahior continuó su relato detallando cómo Dios liberó a los israelitas de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Cuando salieron de Egipto, Dios secó el mar Rojo para que pasaran y los condujo hasta el Sinaí y Cades Barné. Echaron a todos los habitantes del desierto. Luego habitaron el país de los amorreos y acabaron por la fuerza con todos los gebonitas. Pasaron el Jordán, ocuparon toda la montaña y despidieron al cananeo, al fereceo, al jebuseo, a los siquemitas, a todos los girgaseos y permanecieron allí mucho tiempo. Pero también le hizo saber a Holofernes que cuando el pueblo se volvió infiel, recibió su merecido de parte de Dios. Mientras los israelitas no ofendieron a su Dios, vivieron felices, porque estaba con ellos un Dios que odia el mal. Pero cuando se apartaron del camino que les había trazado, fueron exterminados en numerosos desastres y desterrados a otros países. Al regreso seguiremos escuchando el libro de Judith. Tu camino. Sí, un programa para encontrar la meta que también nos gusta a los niños. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía. Aquí, en Tu Camino. Ya estamos de regreso para seguir escuchando el libro de Judith. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades tomadas por los enemigos. Y ponme mucha atención. Cuando volvieron a su Dios, regresaron de los diversos lugares en que se encontraban. Se posesionaron de Jerusalén, donde está su santuario, y habitaron la región montañosa que había quedado desierta. Así pues, poderoso Señor, infórmate para saber si este pueblo se ha portado mal y si han pecado contra su Dios. Si la cosa es así, subamos y ataquémoslos. Pero si no hay maldad en esa gente, déjalos y vuélvete, no sea que su Dios los proteja con su escudo y toda la tierra sea testigo de nuestra derrota. Cuando Ahior terminó de hablar y previno a Holofernes diciéndole que Dios actuaba en favor de Israel, todos los magnates del rey y los habitantes de la costa de Moab se enojaron contra él gritando: ¡Ahior defiende ese pueblo! ¡Acabemos con él a palos! ¡Sí, acabemos con él! Es un pueblo sin fuerza que no está preparado para una lucha dura. Vayamos por él, Holofernes, que será un gran botín para tu ejército. ¡Sí, vayamos por él! ¿Quién eres tú, Ahior? ¿Y quiénes son ustedes, moabitas, que se dejaron sobornar por Israel y que hoy se permiten profetizar contra nosotros? ¿Por qué nos aconsejan que no luchemos contra Israel, diciendo que Dios los protegerá con su escudo? ¿Que no saben que no hay otro Dios que Nabucodonosor? Él nos dará fuerza y los exterminará de la faz de la tierra, sin que su Dios pueda librarlos. Nosotros venceremos a los israelitas de una vez y no resistirán el empuje de nuestra caballería. Los quemaremos sin distinción. Su sangre chorreará por sus montañas y sus llanuras se convertirán en cementerios. En cuanto a ti, Ahior, que pronunciaste estas palabras, para tu desgracia, desde ahora no verás mi rostro hasta el día que cumpla mi venganza. Entonces, la espada de mis soldados y la lanza de la multitud de mis servidores traspasará tu cuerpo. Cuando yo vuelva del combate, tú estarás reunido con los muertos de Israel.
Holofernes mandó a los hombres de su tienda que tomaran a Agior, lo llevaran a Betulia y lo dejaran en territorio de los israelitas para que muriera junto con ellos. Sus servidores lo sacaron del campamento y se acercaron con él a Betulia, territorio israelita. Cuando los israelitas divisaron al enemigo, se pusieron en acción. ¡Tomemos las armas y vayamos a la cumbre del monte! ¡Y que los que manejan las ondas impidan su subida disparándoles piedras! Los asirios llegaron a la base del cerro, ataron a Agior, lo dejaron tendido al pie del cerro y volvieron a donde estaba Holofernes. Mientras tanto, los israelitas bajaron, se acercaron a Agior, lo desataron y lo llevaron a Betulia para presentarlo ante los jefes de la ciudad que, en aquel tiempo, eran Osías, Jabri y Jarmi. Se unieron a la asamblea los jóvenes y las mujeres, pusieron a Agior en medio del pueblo y Osías comenzó a interrogarlo. Dinos quién eres y por qué te han traído nuestros enemigos. Soy Agior, general de los amonitas. Holofernes me llevó a una asamblea en la que me preguntó quiénes eran ustedes. Yo le conté que Dios los había elegido y que gracias a su poder, ustedes habían conquistado pueblos y tierras. Le advertí que Dios los protege y los castiga de acuerdo a sus pecados, y que sería en vano que él luchara contra ustedes, porque Dios está de su lado. Cuando él y sus militares me escucharon, pensaron que yo estaba en favor de ustedes y en contra de ellos. Por eso me trajeron hasta acá, como advertencia para mí y para todos ustedes, de que pronto todos seremos aniquilados. Entonces el pueblo se arrodilló y adoró a Dios clamando: Señor Dios del cielo, mira su soberbia y ten piedad de tu humilde pueblo. Vuelve hoy tu rostro a los que te están consagrados. Animaron a Agior y lo felicitaron calurosamente. Después de la reunión, Osías lo invitó a su casa y ofreció un banquete a los dirigentes. Después, durante toda la noche pidieron la ayuda del Dios de Israel. Al día siguiente, Holofernes dio esta orden a su ejército y a todos los pueblos que se le habían unido para la guerra. ¡Escúchenme bien! Pondremos nuestro campamento cerca de Betulia. Ocuparemos las pendientes de la montaña y pelearemos contra los israelitas hasta aniquilarlos. ¡Hoy mismo, todo mi ejército se pondrá en marcha! El número de sus guerreros era de 120,000 de infantería y 12,000 jinetes, sin contar los encargados del equipaje y la gran cantidad de hombres que iba a pie con ellos. Acamparon en el valle que está cerca de Betulia, junto a la fuente, y se extendieron a lo ancho desde Dotán hasta Belmaín y a lo largo desde Betulia hasta Quiamón, que está frente a Esdrelón. Cuando los israelitas vieron aquella multitud, se asustaron. ¡El ejército de Holofernes devorará todo el país y ni los montes más altos, ni los barrancos, ni las colinas detendrán su marcha! Sin embargo, cada cual tomó su equipo de guerra, encendieron hogueras en las torres y permanecieron atentos toda la noche. El segundo día, Holofernes exhibió toda su caballería ante los israelitas que había en Betulia, examinó las subidas de la ciudad y ocupó los manantiales, dejando soldados en ellos, y él volvió a su ejército. Los príncipes de Saúl, los jefes de Moab y los generales del litoral se acercaron a él y le dijeron: Escucha, Señor, una palabra, y no habrá ni un solo herido en tu ejército. Este pueblo de los hijos de Israel confía más en las alturas de las montañas que habitan, y donde no es tan fácil subir, que en sus lanzas. Por eso, si quieres ahorrar la vida de tus hombres, no pelees contra ellos, y haz que se mueran de sed. ¿Y cuál es el plan? Quédate en tu campamento y conserva a tu ejército. Basta que tus siervos ocupen las fuentes que brotan de la falda de la montaña. Como ellos se abastecen de esas aguas y no hay otra forma de obtener el vital líquido, la sed los destruirá y solitos entregarán la ciudad. ¿Y cómo estaremos seguros de que no tendrán agua o provisiones de otros sitios? Nosotros y nuestro pueblo subiremos a lo alto de la montaña para vigilar que nadie salga de la ciudad. Así, hombres, mujeres, niños y todos sus animales desfallecidos por la sed y el hambre caerán en las plazas antes de que intervengas con la espada. Así los habrás castigado duramente por su rebeldía y por no haber salido a tu encuentro pacíficamente. Estos consejos agradaron a Holofernes y a sus oficiales, y Holofernes ordenó actuar conforme a ellos. El ejército de los moabitas salió reforzado por 5,000 asirios, llegaron al valle y se apoderaron de los depósitos de agua y de todas las fuentes de los israelitas. Por su parte, los edomitas y amonitas, enemigos también de los israelitas, acamparon en la montaña frente a Dotán
y mandaron a algunos al sur y al este frente a Egrebel, que está al lado de Yus, sobre el torrente Mochmur. El resto del ejército asirio quedó en la llanura y cubría todo el país. Sus carpas y equipajes formaban un campamento inmenso porque era una enorme muchedumbre. Al ver que los rodeaban sus enemigos, los israelitas se sintieron sin escapatoria y desanimados comenzaron a clamar al Señor. ¡No nos abandones! ¡Escúchanos! 34 días estuvieron cercados por el ejército asirio, infantes, carros y jinetes. Los pozos se agotaron. Se acabaron las reservas de agua y tuvieron que racionarla. Los niños, las mujeres y los adolescentes desfallecían de sed y caían en las calles de la ciudad. Entonces todos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, acudieron en tropel a Osías. Que Dios sea juez entre ti y nosotros, porque tú eres el causante de estas desgracias al no querer hacer el trato de paz con los asirios. No hay quien nos pueda socorrer ahora. Dios nos ha abandonado en manos de los asirios para morir de sed y de miseria. Es mejor que convoques a todos para que nos entreguemos voluntariamente al ejército de Holofernes, porque es preferible vivir cautivos y bendecir al Señor que ver expirar ante nuestros ojos a nuestras esposas y niños. Te exigimos por el cielo y la tierra, por nuestro Señor y Dios de nuestros padres, que nos castiga por nuestros pecados, que tomes esta resolución hoy mismo. Toda la asamblea se conmovió profundamente y clamó a Yahvé su Dios a grandes voces. Y al ver su angustia, Osías se levantó y tomó la palabra. Hermanos míos, les pido que tengamos confianza y esperemos durante 5 días la misericordia del Señor. Quizás se apiade de nosotros y no nos abandone hasta el fin. Pero si pasado ese plazo no llega ningún socorro, haremos lo que pidieron. Luego despidió al pueblo y cada uno se fue a su lugar. Fueron a las murallas y torres de la ciudad y mandaron a las mujeres y a los niños a sus casas. Pero en la ciudad había un gran abatimiento. Nadie sabía que Dios respondería a su plegaria, pero en la forma menos esperada. Y es que en Betulia vivía Judith, una viuda israelita. Como extraño a mi esposo Manasés, pero Dios quiso que muriera durante la cosecha de la cebada. Así es, Judith. Mientras él vigilaba a los segadores que ataban las gavillas, le dio una insolación. Cayó en cama y murió en Betulia, su ciudad. Ya han pasado 3 años y aún recuerdo que con mucha tristeza tuve que preparar su sepultura junto a sus padres en el campo que hay entre Dotán y Balamón. Judith se vestía de penitencia y ayunaba todos los días, menos los sábados y en otras festividades de Israel. Era extremadamente hermosa. Su marido le había dejado muchas riquezas, familia numerosa y posesiones llenas de rebaños, de vacas y de ovejas. Agradezco a Dios y a mi esposo que me hayan llenado de tantas bendiciones. Se las merece, señora, porque su corazón sigue a Yahvé. No hay nadie que hable la más mínima palabra sobre usted, porque procura agradar a Dios en todo. Pero he escuchado que mi pueblo ha hablado mal en contra de Osías, el jefe de nuestra ciudad. Sí, mi señora. Es que todos han perdido el ánimo ante la escasez de agua. Y también estoy enterada que Osías prometió que, si en 5 días no nos muestra el Señor Dios su misericordia, entregará la ciudad al enemigo. Por esto te pido que busques a los dirigentes Jabrí y Jarmí, porque tengo algo que decirles. Así lo hizo su doncella, y cuando Osías y los dirigentes estuvieron frente a ella, Judith los amonestó diciendo: Escúchenme, jefes de Betulia. No están bien las palabras que han pronunciado delante del pueblo, cuando incluso han jurado ante Dios que entregarían la ciudad a nuestros enemigos y en el plazo convenido el Señor no les enviaba socorro. ¿Quiénes son ustedes para poner a Dios a prueba? Ese no es el medio para traer su misericordia, más bien sirve para provocar su ira. Si ustedes, aun siendo jefes, son limitados y no son capaces de saber lo que piensa una persona, mucho menos van a comprender a Dios que hizo todas las cosas. Por eso, no provoquen la cólera del Señor, nuestro Dios. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando el libro de Judith. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones
escuchando los sábados marianos de En tu Camino. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre, madre de... Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Ya estamos de regreso para seguir escuchando el libro de Judith. No provoquen la cólera del Señor, nuestro Dios. Si Él no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para salvarnos en cualquier otro momento, como lo tiene para destruirnos en presencia de nuestros enemigos. Pero ustedes no exijan garantías a los designios de Yahvé, porque Dios no se somete a las amenazas como un hombre, ni se le impone decisión alguna. Más bien, pidámosle que nos socorra mientras esperamos confiadamente que nos salve, y Él escuchará nuestras súplicas. Nosotros no reconoceremos a Nabucodonosor como Dios, porque sabemos que no existe otro Dios fuera de Yahvé, y en esto radica nuestra esperanza de que no nos mirará con indiferencia, ni a nosotros, ni a ninguno de nuestra raza. Judith también les hizo entender que si morían algunos israelitas y su santuario era saqueado, ellos serían los responsables. Si se apoderan de nosotros, cae toda Judea y nuestro santuario es saqueado. Tendremos que responder de esta profanación con nuestra propia sangre, porque Dios nos pedirá cuentas por la muerte de nuestros hermanos, la esclavitud de nuestro pueblo y la ruina de nuestra herencia. El castigo nos alcanzará en medio de las naciones en que estemos como esclavos y seremos maltratados por nuestros patrones. No habrá esperanza de que nuestra esclavitud se cambie en una suerte más feliz, sino que el Señor nuestro Dios la convertirá en deshonra. Y los animó a unirse en solidaridad, recordando que sus antepasados también habían enfrentado muchas pruebas de fe. Mostremos a nuestros hermanos que nos sentimos solidarios con ellos y que sabemos luchar por nuestra religión, nuestro templo y su altar. Por todos estos motivos debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros padres. Recuerden lo que hizo con Abraham, las pruebas por las que hizo pasar a Isaac, lo que le sucedió a Jacob en Mesopotamia de Siria cuando pastoreaba el rebaño de Labán, hermano de su madre, cómo los colocó en el crisol para probar sus corazones. Así el Señor nos hiere a los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para instruirnos. Cuando Judith terminó de hablar, Osías le respondió: Nadie puede oponerse a tus razones, porque desde hace mucho tiempo todo el pueblo conoce tu inteligencia y la generosidad natural de tu corazón. Pero el pueblo padecía mucha sed, y nos obligaron a cumplir nuestra palabra y a comprometernos con un juramento que no podemos romper. Por eso te pedimos a ti, que eres piadosa, que ruegues por nosotros para que el Señor envíe lluvia, se llenen nuestros pozos y no nos veamos desfallecidos. Escúchenme. Voy a hacer algo cuyo recuerdo se prolongará entre los hijos de nuestra raza, de generación en generación. Esta noche estén en la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi sirvienta y antes del plazo que se han fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, el Señor, por mi medio, visitará a Israel. No intenten averiguar lo que quiero hacer, pues no lo diré hasta no haberlo cumplido. Entonces, que el Señor vaya delante de ti para tomar venganza de nuestros enemigos y te lleve en paz. Todos salieron y regresaron a sus puestos. Cuando Judith se quedó sola, se arrodilló con el rostro inclinado, puso ceniza sobre su cabeza y dejó ver el saco que tenía puesto. Era precisamente la misma hora en que se ofrecía en el templo, la casa de Dios de Jerusalén, el incienso de la tarde. Llena de fe y esperanza, Judith dirigió su voz al Señor. Dios mío, escúchame. Tú hiciste las cosas pasadas, las presentes y las venideras. Tú has pensado el presente y el futuro. Y solo se realiza lo que tú dispones, ya que los acontecimientos que tú quieres se presentan y te dicen: aquí estamos. Pues preparas tus intervenciones y tus decisiones están previstas de antemano. Mira la muchedumbre de los asirios. Están orgullosos de sus caballos y jinetes, alaban la fortaleza de sus infantes, confían en sus escudos y en sus lanzas, en sus arcos y en sus ondas, pero no reconocen que tú eres el Señor, el que decide las guerras. Quebranta su fuerza con tu poder. Derriba su dominio con tu ira porque pretenden profanar tu santuario, manchar el templo donde se encuentra la gloria de tu nombre y destruir con hierro tu altar. Mira su orgullo.
y deja caer tu ira sobre sus cabezas, y da a mi mano de mujer la fuerza necesaria para lo que he dispuesto. Castiga con la astucia de mis palabras al esclavo y al señor, al jefe y a sus servidores. Acaba con su soberbia por medio de mi mano de mujer, pues tu fuerza no está en la multitud, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, protector de los abandonados, salvador de los desesperados. Sí, Dios de mi Padre, Dios de Israel, Señor de cielos y tierra, creador de las aguas, Rey de toda la creación, escucha mi plegaria. Dame palabras seductoras para herir y matar a los que vienen como enemigos de tu alianza, de tu santa casa, del monte Sión y la casa que pertenece a tus hijos. Haz que toda nación y toda tribu reconozca que eres Dios, todopoderoso y fuerte, y que fuera de ti no hay otro protector para el pueblo de Israel. Acabada su plegaria, Judith se levantó del suelo, llamó a su sierva y bajó a la habitación donde pasaba los sábados y días de fiesta. Se quitó el saco que vestía y tomó un baño. ¿En qué puedo servirle, mi señora? Ayúdame, por favor, porque cambiaré mis vestidos de viuda por los de fiesta, los que usaba cuando vivía mi esposo Manasés. No entiendo por qué lo hace, pero la obedeceré. Acércame también mis joyas y mis mejores perfumes. Ante la sorpresa de su sierva, Judith se echó perfumes, se peinó y se adornó la cabeza con una cinta. Se calzó las sandalias, se puso collares, brazaletes, anillos, aros y todas sus joyas. Se arregló lo mejor que pudo con el fin de atraer las miradas de todos los que la vieran. Y ahora llena una bolsa con harina de cebada, tortas de higo, panes puros y tráela. Judith envolvió todo y se lo entregó a su sierva junto con un cuero lleno de vino y un cántaro de aceite. Toma esto con cuidado y sígueme. Ella y su sierva se dirigieron a la puerta de Betulia y allí se encontraron con Osías y con Jabrí y Jarmí, dirigentes de la ciudad, quienes al ver a Judith transformada quedaron maravillados de su belleza. Que el Dios de nuestros padres te conceda gracia y dé éxito a tus planes para gloria de Israel y de Jerusalén. Judith adoró a Dios y les dijo: Manden abrir la puerta de la ciudad para que yo salga a realizar lo que me acaban de decir. Ellos mandaron a los jóvenes que abrieran la puerta y Judith salió con su sierva. No sé qué vaya a hacer esta mujer, pero que Dios la bendiga. Los hombres de la ciudad la siguieron con la mirada mientras bajaba por la montaña hasta que llegó al valle, y allí la perdieron de vista. Ambas caminaban rápidamente por el valle cuando les salieron al encuentro centinelas asirios. ¡Hey, detente! ¿Quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Soy hija de hebreos y huyo de ellos porque están a punto de ser devorados por ustedes. Voy a presentarme a Holofernes, jefe del ejército de ustedes, para hablarle con sinceridad y mostrarle el camino para que pueda apoderarse fácilmente de toda la montaña sin que ninguno de sus hombres sufra daño o pierda su vida. Aquellos hombres, al oírla hablar y sobre todo ver su extraordinaria belleza, le dijeron: Has salvado tu vida con tu decisión de presentarte a nuestro Señor. Anda a su tienda. Algunos de los nuestros te acompañarán hasta que llegues a él. Cuando estés en su presencia, no tengas miedo. Cuéntale tus propósitos y te tratará bien. Y eligieron entre ellos a 100 hombres que la acompañaran y guiaron hasta la carpa de Holofernes. La noticia de su llegada se corrió de tienda en tienda. La gente de todo el campamento acudía en torno a ella mientras esperaba fuera de la tienda de Holofernes que le anunciaran su llegada. Quedaban prendados de su belleza y al verla, admiraban a los hijos de Israel diciendo: ¿Quién puede despreciar a un pueblo que tiene mujeres tan bellas? Sería un error dejar con vida a un solo hombre, porque los que queden podrían engañar a todo el mundo. Los guardias personales de Holofernes y todos sus oficiales salieron para introducirla en la tienda. El general descansaba en su cama bajo colgaderas de oro y púrpura, adornada de esmeraldas y piedras preciosas. Le anunciaron la llegada de Judith y él salió a la entrada de su tienda precedido de lámparas de plata. Cuando apareció Judith ante Holofernes y sus ayudantes, quedaron maravillados de la belleza de su rostro. Ella se puso de rodillas, pero los ayudantes de Holofernes la levantaron. Entonces, Holofernes se acercó a ella. Ten confianza, mujer. No tengas miedo, porque nunca he maltratado a los que se deciden a servir a Nabucodonosor, rey de toda la tierra. Tampoco habría levantado mi espada contra tu pueblo de montañeses si no me hubieran despreciado, pero ellos lo han querido así. Ahora, dime por qué huyes de ellos y te refugias con nosotros. ¿Lo haces para salvarte?
Ten confianza, salvarás tu vida esta noche y en adelante nadie te hará daño. Te tratarán bien como a los siervos de mi señor, el rey Nabucodonosor. Escucha mis palabras para que pueda hablar con libertad ante tu presencia. Esta noche diré solo la verdad a mi señor. Si sigues los consejos de tu sierva, todo se cumplirá por la mano de Dios y mi señor no fracasará en sus proyectos. ¡Viva Nabucodonosor, rey de toda la tierra! Y viva su poder que te ha enviado para poner en el recto camino a todo viviente. Gracias a tu poder no solo los hombres le sirven, sino que hasta las bestias salvajes, los ganados y las aves del cielo viven para Nabucodonosor y toda su casa. Nosotros hemos oído hablar de tu sabiduría y de la prudencia de tu espíritu, y toda la tierra sabe que tú eres el más hábil de todo el reino, de profundos conocimientos y muy entendido para la guerra. También conocemos el discurso que Agior pronunció en tu consejo y oímos sus propuestas, pues los hombres de Betulia lo acogieron y él les contó todo lo que dijo en tu presencia. Ahora, poderoso Señor, no desprecies sus palabras, tenlas bien presentes, que son verdaderas. Nuestro pueblo no será vencido, ni la espada podrá contra ellos si no han pecado contra su Dios. Pero, para que no quedes decepcionado y fracasado, la muerte caerá sobre ellos. Y con estas palabras, Judith engañó al rey. Mi pueblo ha caído en un pecado que hace enojar a Dios cada vez que lo cometen. En vista de que les faltan alimentos y escasea el agua, han decidido consumir todo lo que Dios con sus leyes les tiene prohibido comer, incluso las primicias del trigo y las décimas del vino y del aceite, cosas sagradas y reservadas a los sacerdotes de Jerusalén y que ningún laico puede tocar ni siquiera con las manos. Han enviado mensajeros a Jerusalén donde el pueblo hace lo mismo para conseguir autorización de los ancianos. Y en cuanto les sea concedido y lo realicen, entonces Dios te los entregará para su destrucción. Cuando supe todo esto, huí de ellos, y Dios me envió para realizar contigo hazañas tales que, cuando la tierra lo sepa, todos queden desconcertados. Con estas palabras, Judith engañó a Holofernes haciéndole creer que su pueblo estaba traicionando las leyes de Dios y que por lo tanto Dios estaría de su lado para que lo aniquilara. Después Judith continuó con su plan. Soy piadosa y sirvo al Dios del cielo noche y día. Ahora quiero quedarme a tu lado. Cada noche saldré al valle a rezar a Dios y Él me avisará en cuanto hayan caído en el pecado. Entonces yo te avisaré para que salgas con tu ejército y ninguno de ellos podrá oponerse. Te guiaré por toda Judea hasta llegar al corazón de Jerusalén. Tú los llevarás como ovejas sin pastor y ni siquiera un perro ladrará contra ti. Todo esto me ha sido revelado para que te lo comunique. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando el libro de Judith. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la Puerta Santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. La Puerta Santa, con la que inicia este tiempo especial de gracia, se cerrará el 26 de septiembre del año 2024. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. Rezo por ustedes, les pido que recen por mí, y les doy mi bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡En tu camino! Sí, un programa para encontrar la meta que también nos gusta a los niños. Ya estamos de regreso para seguir escuchando el libro de Judith. Estas palabras agradaron a Holofernes y a todos sus oficiales que, admirados de su sabiduría, dijeron: De un extremo a otro del mundo, no hay mujer tan hermosa como esta y tan sensata en sus palabras. Bien ha hecho Dios en mandarte delante de tu pueblo para demostrarle que el poder está en mis manos y la ruina en manos de los que desprecian a mi señor Nabucodonosor. Eres tan hermosa como prudente para hablar. Si haces lo que has dicho, tu Dios será mi Dios. Vivirás en el palacio de Nabucodonosor y serás famosa en toda la tierra. Entonces, Holofernes la invitó a pasar donde tenía sus cubiertos de plata y mandó que le sirvieran de sus manjares y su vino. Pero Judith le dijo: No debo comer esto para no caer en falta. Basta con lo que traje.
Cuando se te acaben las cosas que tienes, ¿de dónde sacaremos otras iguales, si entre nosotros no hay nadie de los tuyos? No te preocupes, porque antes de que consuma lo que traje, el Señor cumplirá por mi mano sus designios. Los ayudantes la llevaron a su tienda, donde durmió hasta medianoche. Luego se levantó para salir a orar, pues había pedido a Holofernes que ordenara a sus guardias que la dejaran salir. Judith permaneció 3 días en el campamento y cada noche iba al valle de Betulia y se lavaba en la fuente donde estaban los guardias. A su regreso, rogaba al Dios de Israel que encaminara sus pasos para alegría de todo su pueblo. Ya purificada, volvía a su tienda para la comida. Al 4.º día, Holofernes dio un banquete al que invitó solamente a sus oficiales, excluyendo a los que estaban de servicio, y le dijo a su mayordomo: Convenza a esa mujer hebrea a que venga a comer y a beber en nuestra compañía. Sería una vergüenza para nosotros dejar que se fuera una mujer así sin haber tenido relaciones con ella. Si no logramos convencerla, se reirá de nosotros. El mayordomo salió de la carpa de Holofernes y entró en la de Judith. No te niegues, bella joven, a venir donde mi señor, para que te honre y bebas con nosotros alegremente. Hoy mismo llegarás a ser como una de las asirias que viven en el palacio de Nabucodonosor. ¿Quién soy yo para oponerme a mi señor? Todo lo que agrade a sus ojos lo haré con gusto, y eso será para mí motivo de alegría hasta el día de mi muerte. Judith se levantó, se adornó con sus vestidos y todos sus adornos de mujer. Su sirvienta se le adelantó y extendió en el suelo delante de Holofernes la piel que el mayordomo había dado a Judith para su uso diario y donde pudiera reclinarse para comer. Entró Judith y se instaló. El corazón de Holofernes quedó cautivado y su espíritu perturbado. Era presa de un deseo intenso de poseerla porque desde el día en que la vio atisbaba el momento favorable para seducirla. Por eso, no pudiendo ocultar sus sentimientos, le dijo: Vamos, acércate, bebe y participa de nuestra alegría. Beberé gustosa, señor, porque desde que nací jamás me sentí tan feliz como hoy. Judith tomó lo que su sirvienta le había preparado y comió y bebió ante él. Holofernes estaba bajo su encanto y por eso bebió tal cantidad de vino como jamás en su vida había tomado. Cuando se hizo tarde, sus oficiales, comprendiendo la intención de Holofernes, se apuraron en irse. El mayordomo cerró la carpa por fuera, después de haber despedido a los que permanecían todavía. Todos fueron a acostarse, fatigados por el exceso en la bebida. Solo Judith y sus siervas se quedaron solas en la tienda con Holofernes, que permanecía hundido en su cama y ahogado en vino. Entonces Judith dijo a su sirvienta: Pon atención a lo que te digo. Deberás permanecer afuera, cerca del dormitorio, y esperar a que salga como lo hago diariamente, porque le dije al mayordomo que esta noche saldría como todas las anteriores a hacer mi oración, y él les ha avisado a todos los guardias, así que nadie se extrañará de que salga. Todos se habían ido de la carpa de Holofernes y nadie, grande o pequeño, se había quedado en el dormitorio. Judith, de pie, al lado de la cama, dijo interiormente: Señor, Dios de toda fortaleza, favorece en esta hora lo que voy a hacer para gloria de Jerusalén. Este es el momento para que salves a tu pueblo. Da éxito a mis planes para aplastar a los enemigos que se han levantado en contra nuestra. Entonces avanzó hacia la cabecera de la cama de donde colgaba la espada de Holofernes, la desenvainó y después, acercándose al lecho, tomó al hombre por la cabellera y dijo: Señor, Dios de Israel, dame fuerzas en este momento. Entonces lo golpeó 2 veces en el cuello con todas sus fuerzas y le cortó la cabeza. Después hizo rodar el cuerpo lejos del lecho y arrancó las cortinas de las columnas. Enseguida salió y entregó la cabeza de Holofernes a su sirvienta. Pronto, escóndela dentro de la bolsa en que guardaba los alimentos. Y las dos salieron del campamento como tenían costumbre para ir a rezar. Una vez que atravesaron el campamento, rodearon la quebrada, subieron la pendiente de Betulia y llegaron a sus puertas. Desde lejos, Judith gritó a los guardias de las puertas: ¡Abran!
¡Abran la puerta! El Señor nuestro Dios está con nosotros para hacer maravillas en Israel y desplegar su fuerza contra nuestros enemigos como lo ha hecho hoy. ¡Es Judith! Los hombres de la ciudad, al oír su voz, se apuraron en bajar hasta la puerta de la ciudad y llamaron a los ancianos. Del más pequeño hasta el más grande, todos acudieron porque ya no esperaban su regreso. Abrieron las puertas, acogieron a las dos mujeres, encendieron luces para verlas y las rodearon. Con fuerte voz, Judith les dijo: ¡Alaben a Dios! ¡Alábenlo! ¡Alábenlo porque no ha apartado su bondad del pueblo de Israel! Esta noche, por mi mano, ha aplastado a nuestros enemigos. Entonces, sacó de la bolsa la cabeza de Holofernes y la mostró. Aquí tienen la cabeza de Holofernes, y estas son las cortinas de su cama. El Señor lo mató por la mano de una mujer. ¡Viva el Señor que me protegió en mi empresa! Mi cara no encantó a ese hombre sino para perderlo, ya que no pecó conmigo, no me manchó ni me deshonró. Presa de un indecible entusiasmo, todo el pueblo se postró para adorar a Dios y gritó a una sola voz: ¡Bendito seas, Dios nuestro, tú que en este día aniquilaste a los enemigos de tu pueblo! Entonces Judith les ordenó: Cuelguen esta cabeza en la parte más alta de la muralla para que mañana temprano la vean todos y se apresten a la batalla con sus armas. Así lo hicieron, y apenas salió el sol, los israelitas se dirigieron al campamento de los asirios. Cuando los asirios los vieron, corrieron a la tienda de campaña de Holofernes para avisarle, pero al verlo degollado, se quedaron aterrados. La noticia corrió en el campamento y se provocó una gran desbandada. Los israelitas persiguieron a los enemigos y no solo los vencieron, sino también se apoderaron de todas sus pertenencias. Entonces Judith entonó un cántico. Alaben a mi Dios con tamboriles, canten al Señor con platillos, ofrézcanle un salmo de alabanza, ensalcen e invoquen su nombre. Dios es el Señor que acaba la guerra, que acampa en medio de su pueblo para librarme de mis perseguidores. Los asirios venían de las montañas del norte. Su innumerable ejército cerraba los valles y sus caballos cubrían los montes. Querían incendiar mis tierras, acabar con mis jóvenes y lactantes y raptar a las vírgenes. El Señor Todopoderoso los rechazó por mano de una mujer. Su jefe no fue derribado por jóvenes guerreros, ni herido por hijos de titanes, ni atacado por gigantes. Fue Judith, hija de Merarí, que con la hermosura de su rostro lo desarmó. Se sacó sus vestidos de viuda para reanimar a los afligidos de Israel. Adornó su rostro, puso una cinta en sus cabellos y se vistió de lino para seducirlo. Sus sandalias atrajeron su mirada y su belleza encadenó su alma. El sable atravesó su cuello. Los persas se estremecieron de su audacia. Los medos se sorprendieron de su temeridad. Entonces mis humildes clamaron y aquellos temieron. Mis débiles gritaron y aquellos abandonaron el campo. Hijos de madres jóvenes los atacaron, como a hijos de desertores los hirieron. Murieron en la batalla contra mi Señor. Cantaré a mi Dios un canto nuevo. Tú eres grande, Señor, eres glorioso, admirable e insuperable en poder. Que te sirvan todas las criaturas, pues tú hablaste y fueron hechas. Enviaste tu espíritu y las hizo. Nadie puede resistir tu voz. Los montes y las aguas se conmoverán. Las rocas se derretirán como cera, pero tú siempre te mostrarás bueno con aquellos que te temen. Todo sacrificio es de poco valor para ti. Ni se nombre la grasa de los holocaustos, pero el que teme al Señor será grande para siempre. ¡Ay de las naciones que atacan mi raza! El Omnipotente los castigará el día del juicio. Pondrá fuego y gusanos en su carne, y llorarán de dolor eternamente. Entonces todos se dirigieron a Jerusalén, y cuando llegaron a ella, adoraron a Dios y después de que se purificó el pueblo, le ofrecieron sacrificios, ofrendas y regalos. Judith ofreció para el templo todo el mobiliario de Holofernes que el pueblo le había entregado, así como las cortinas de su dormitorio que ella misma se había llevado. Durante 3 meses, el pueblo permaneció en Jerusalén celebrando fiestas delante del santuario. Judith estaba con ellos. Pasados aquellos días, cada uno volvió a su casa.
Judith regresó a Betulia y se dedicó a su hacienda. Muchos le ofrecieron matrimonio, pero ella no aceptó a nadie desde que murió su esposo Manasés. Su vejez la pasó en casa de su difunto marido y a su sierva le dio la libertad. Fue famosa en todo el país. Antes de morir distribuyó su hacienda entre los parientes de su esposo y los suyos. Finalmente, murió en Betulia a la edad de 105 años y fue sepultada en el sepulcro de su esposo Manasés. El pueblo estuvo de duelo durante 7 días. Mientras vivió Judith, nadie amenazó a Israel y ni siquiera mucho tiempo después de su muerte. Gracias por haber escuchado un capítulo más de La Biblia,